en la memoria de todos. ¿Estamos grabando? Sí. Entonces, esta subrama de la mecánica, que se llama dinámica, explica cómo se origina el movimiento, ¿ya? Y el origen del movimiento hace relación a la fuerza, ¿ya? A la interacción. ¿Y quién explica las interacciones? Es el señor Isaac Newton, mediante tres leyes muy importantes, que son las leyes de Newton, y una cuarta ley que también es muy importante, con la cual se hace muy famoso el que dicen que se le cayó la manzana en la cabeza y todo eso. ¿Ya? Primera ley, ley de inercia, básicamente se habla de un estado inercial. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estado inercial, estamos haciendo referencia a que un cuerpo se encuentra quieto, ¿ya? O se mueve con velocidad constante. En ambos casos, que esté quieto o se mueva con velocidad constante, no hay aceleración. Esa parte es importante, lo remarco. No hay aceleración en el principio de inercia o la ley de inercia. ¿Vale? Importante, aquí la fuerza neta o la fuerza resultante es igual a cero. Esto lo que estoy diciendo es casi una respuesta de una pregunta, así que espero que hayan captado la idea. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos en la ley de inercia, ¿vale? Nos encontramos en dos posibles estados inerciales, tanto, ¿vale? Fuerza resultante o fuerza neta es igual a cero. Y ahí vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Algunas me mandaron el video de sacar el mantel, otras no han dicho nada. Voy a abrir un segundo periodo para una nota máxima de 5, ¿vale? Esto lo discutimos y fue como que no queremos, y después fue como sí, una nota fácil. Algunas mandaron el Profe, video, dígame. yo sí le envié un video así como en el correo. ¿Lo vio? Si fueron algunas, fueron como 5 o 6. Ah, ya, eso. También les mando eso. Mañana en la mañana les podría decir quiénes son las que lo mandaron y no lo mandaron. ¿Ya? Listo. El otro estado inercial, como les comentaba, es de velocidad constante, ¿cierto? Y eso, sí. La segunda ley, el principio fundamental de la dinámica, explicábamos que existe una relación matemática que es F igual masa por aceleración, ¿ya? O sea, fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿ya? Eso también es súper importante. Eh, y acá hicimos un ejercicio de acá, ¿cierto? Con esta ley de la fuerza, ¿ya? Profesor, ¿puede repetir lo anterior? Que no lo escuché. Que dijo que era muy importante. Esto de acá, que la fuerza y la aceleración, la fuerza y la aceleración tienen igual dirección y sentido. O sea, Ah, que ya. y tienen la misma dirección y el mismo sentido. Eso. Gracias. ¿Qué pasó? Ay, qué rabia. Mm, mm, mm. Denme un segundo, chiquillas, que me cayó el wifi. Qué rabia.
Y bueno, la tercera ley, como seguíamos en la revisión de, de las leyes de Newton, corresponde a acción y reacción. Ahí Isaac Newton explica que cuando existe una interacción, cuando existe una interacción, eh, esas interacciones de igual magnitud, ¿ya? Básicamente viene a explicar que cuando, por ejemplo, dos objetos se tocan, la fuerza que genera uno sobre el otro es de igual magnitud. Y esta parte es importante de aclarar que la fuerza no es una característica de una persona. O sea, yo no puedo decir que yo soy más fuerte que mi hermano o que mi hermano menor, ¿ya? Básicamente la fuerza no es una característica que se le pueda atribuir a un ser, ¿ya? Es la forma en cómo lo aplica. Claro, mi hermano puede ser más fuerte que yo por un tema de musculatura y de cómo aplica la fuerza. Y entonces eso también es importante. No existe un animal más fuerte que el otro, ¿ya? Es la forma en cómo aplica la fuerza que le da ese atributo de ser más fuerte, ¿ya? Eso. Bueno, ese ejercicio también lo revisamos la semana pasada y esta ley de gravitación universal también lo explicamos. Eh, Básicamente, esta ley le permitió a Isaac Newton entender que la fuerza que existe entre la atracción entre una manzana y la Tierra es la misma fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna, ¿ya? Entonces, dio la idea de que básicamente los cuerpos celestes, la Luna, ¿cierto?, en torno a la Tierra, los planetas en torno al Sol, giran y se mueven producto de esta fuerza de atracción gravitacional. Y ahí, esto fue un avance súper significativo en la ciencia. ¿Ya? Eso. Luego explicamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? El diagrama de cuerpo libre dijimos que era básicamente un plano cartesiano que se colocaba en el centro de un objeto. Generalmente este centro corresponde al centro de masa de un objeto. ¿Qué es el centro de masa? Bueno, prácticamente es donde se encuentra en mayor proporción la masa de un objeto. Si por ejemplo nos imaginamos un cubo, ¿ya? Un cubo homogéneo, el centro del cubo corresponde al centro de masa y en ese lugar se coloca este diagrama de... Tenemos una situación de un niño que está siendo arrastrado, ¿cierto? Y acá vemos las fuerzas aplicadas sobre el niño. Tenemos el peso, tenemos la tensión, la fuerza de fricción, ¿cierto? Fíjense la fricción y la normal, ¿verdad? Bueno, luego hicimos estos ejercicios. ¿Lo hicimos o no? ¿Alguien me puede confirmar si se acuerda? Sí. Fantástico. Y dijimos que esta era la alternativa B, ¿cierto? Y esta de acá era la alternativa A. Listo. Y luego comenzamos a hablar de las fuerzas más comunes y explicamos lo que era el peso, ¿cierto? Y dijimos que el peso es igual a la masa por la aceleración, la aceleración de gravedad. Entonces, esta fuerza siempre apunta verticalmente hacia el centro de la Tierra. Esto es súper importante lo que acabo de decir, porque la fuerza de peso siempre es vertical hacia abajo, ¿ya? Todas las otras fuerzas pueden ser diagonales, horizontales, verticales, pero esta, que es la fuerza gravitacional, ¿cierto? El peso, siempre es vertical hacia abajo, ¿ya? Listo. La fuerza normal, ¿la explicamos? Sí, porfa. ¿Cómo? Que si la puede explicar de nuevo, please. Obvio. Yo creo que ya la habíamos visto como algo rápido, porfa. Ya, tenemos acá la fuerza normal. La fuerza normal, chiquilla, corresponde a una fuerza de reacción que ejecuta una superficie. Por ejemplo, si ustedes van corriendo y chocan con una pared, ustedes no atraviesan la pared porque esta fuerza les impide atravesar la pared.
¿ya? En este caso, esta fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Y eso es súper importante, márquenlo ahí. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Y acá tenemos tres ejemplos. Ya tenemos, por ejemplo, acá una superficie horizontal, ¿ya? Esta de la izquierda, esta imagen. En la imagen del medio tenemos una superficie vertical, ¿cierto? Y en la tercera tenemos una superficie inclinada, ¿ya? Y aquí el vector negro corresponde a la normal, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que en los tres casos es perpendicular a la superficie, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, la normal en este caso corresponde a la reacción que existe producto de la interacción de este cuerpo que está apoyado sobre la superficie, ¿ya? Imaginemos lo siguiente. Tengo acá este objeto, ¿cierto? Dijimos que este objeto era un bloque que estaba sobre una mesa, ¿cierto? Y bueno, y está en reposo, ¿ya? O sea, si hacemos el análisis vectorial, nos vamos a dar cuenta primero que todo que este bloque se siente atraído hacia la Tierra mediante este vector que vemos aquí en amarillo, que es la fuerza de atracción entre la Tierra, ¿cierto? Y el bloque. ¿Ya? Esta fuerza amarilla la vamos a llamar fuerza peso también, ¿sí? Y es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque. Eso también es importante. La reacción de esta fuerza se aplica en el otro cuerpo, que sería la Tierra, que está aquí abajo, ¿cierto? Que es este vector amarillo que está aquí asomado, ¿sí? Que es de igual tamaño. Ojo con eso, ¿sí? Eh, que es vertical también, de igual tamaño, pero apuntando hacia arriba. Entonces esto sería una fuerza de acción esta, y esta de acá abajo una fuerza de reacción, ¿ya? Como este bloque está sobre esta mesa, está apoyado, ¿cierto? La mesa le va a impedir que el bloque llegue a la Tierra, por lo tanto lo va a detener, y en esa detención van a entrar en interacción. El bloque va a estar interactuando con la mesa. El bloque va a ejercer una fuerza sobre la mesa que es de vector negro, ¿ya? La fuerza negra que vemos acá es la fuerza que ejerce el bloque sobre la superficie, ¿vale? Entonces ahí vamos a ir colocando los nombrecitos para que no se los vaya a olvidar. Bien, lo vamos a escribir con este vector de acá, es la fuerza que ejerce el bloque sobre la superficie, ¿ya? Y este de aquí es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque, ¿cierto? Y esta es la fuerza que ejerce el bloque sobre la Tierra, ¿ya? Ahora, este bloque interactúa con la mesa y es esta fuerza, ¿cierto? La mesa reacciona y dice, oye, loco, no me empujé, y empuja hacia arriba al bloque, y es esta fuerza que tenemos aquí que se llama normal, que también lleva por nombre fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque, ¿vale? Listo. Ahora, atención acá. Negro con negro son acción y reacción, amarillo con amarillo son acción y reacción, ¿ya? Este vector que tengo aquí, el negrito que tengo aquí, ¿cierto? Y el amarillo que tengo aquí, que están aplicándose sobre el bloque rojo, no pueden ser acción y reacción porque se están aplicando sobre el mismo cuerpo, ¿ya? Y acción y reacción, ese par de fuerzas se aplican en cuerpos distintos, ¿vale? Listo. Ahora, imaginemos la siguiente situación, que esto les puede aparecer como pregunta, así que atención. Imaginemos que sobre este bloque rojo coloco un segundo bloque, ¿ya? Así. ¿Qué va a ocurrir? Este bloque que está chiquitito que coloqué arriba va a ejercer una fuerza sobre este bloque rojo, ¿cierto? Ambos en conjuntos van a aplicar una fuerza sobre la mesa y esa fuerza va a ser más grande, ¿cierto? Y que va a generar que la normal también crezca, ¿sí? ¿Por qué va a aumentar la normal? Porque, claro, aumentó la interacción sobre la mesa. Ya miren, le voy a dibujar ese vector, lo voy a dibujar en verde. Este bloque suma más a este bloque de acá abajo, ¿cierto? Y este bloque, en su conjunto, aplican esta fuerza, ahí me equivoqué.
aplican esta fuerza sobre la mesa. Fíjense que es un poquito más grande que este vector negro. ¿Por qué un poquito más grande? Porque estamos agregando la masa de este cuerpo, el peso de este cuerpo. La mesa va a reaccionar, va a decir tú no vas a pasar, y le aplica una fuerza hacia arriba que ya no es esta fuerza negra que vemos aquí, sino que es una fuerza verde, que es un poquito más grande, ¿cierto? Que es una nueva normal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la normal puede aumentar según la cantidad de masa que se coloquen sobre la superficie. Si yo coloco otro bloque más, este vector crece y la normal crece más, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Sí? Esa situación la podemos entender mejor en la siguiente situación. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a esta primera situación, chiquillas, de la normal? Yo, Dígame. que la flechita negra que está hacia abajo, ¿Está? ¿qué fuerza era? Fuerza que ejerce el bloque sobre la Ajá. superficie. Y Ah, básicamente ya. el peso del bloque aplicada en la superficie. Es como, wow, es difícil de entender, pero por ejemplo, ustedes me imagino que la mayoría está en su camita, acostadita, acá, estudiando. Su peso, que es una fuerza que ustedes están sintiendo en atracción hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Es una fuerza, ¿sí? Pero a su vez, ustedes como están sobre su cama, o sobre su silla, no sé, están interactuando con ese objeto. Y la fuerza que ustedes están ejerciendo sobre ese objeto es su propio peso. Entonces, por ejemplo, claro, esta fuerza en amarillo es el peso de este bloque, pero este bloque a la vez, como está interactuando con la mesa, ejerce una fuerza que es distinta, pero es de igual tamaño, de igual dirección, igual sentido. No sé si se me entiende un poco la idea. Eso. Ya. En fin, vamos ahora a la siguiente situación, que sería esta superficie vertical. ¿Sí? En esta situación dijimos que tenemos un bloque apoyado en una pared. ¿Sí? Entonces, en esta situación, si nosotros simplemente dejamos el bloque ahí, el bloque se cae producto de esta fuerza amarilla, pues, que es el peso, ¿cierto? Como no hay ninguna fuerza que se vaya a oponer a ella, el cuerpo se cae. Luego, si nosotros colocamos el bloque y apoyamos nuestra mano, ¿cierto? Nuestra mano va a ejercer esta fuerza verde sobre el bloque, ¿vale? El bloque, esa fuerza la va a transmitir a la pared, ¿ya? Y la pared va a reaccionar y va a generar esta fuerza en contra, que es la normal, ¿ya? Entonces, esa parte es importante. Nosotros aplicamos esta fuerza verde, el bloque la transmite a la pared reacciona y aplica esta fuerza como reacción, la normal. Y ahí surge una tercera fuerza, o una cuarta fuerza, mejor dicho, que sería esta fuerza hacia arriba, que sería la fuerza de roce, ¿sí? La fuerza de roce, que si se dan cuenta, siempre es perpendicular a la normal. Eso es una pregunta, una respuesta clave. La fuerza de roce, que es este vector azul, con la normal son siempre perpendiculares, ¿sí? Y si nosotros disminuimos esta fuerza verde, o sea, vamos quitando la fuerza, ¿cierto? Dejamos de presionar el bloque, esta fuerza negra disminuye, ¿cierto? Y si esta fuerza negra disminuye, esta fuerza azul también disminuye. ¿Y qué va a ocurrir? El bloque se cae. Si ustedes lo pueden hacer en su casa, pueden agarrar un estuche, apoyarlo contra la pared y ahí se van a dar cuenta que si ustedes sacan su mano, el estuche se cae. Pero la fuerza que están aplicando es perpendicular al peso. Entonces, es porque entonces el peso no hace que caiga. Es porque aparece esta fuerza de roce. ¿Y por qué surge esta fuerza de roce? Porque aparece la normal, ¿ya? A mayor normal, mayor fuerza de roce. Eso también es importante. Y la última situación, que está de acá, eh, acá hablamos de que colocamos en nuestro diagrama de cuerpo libre de forma favorable al movimiento, o sea, lo colocamos de esta manera. Acá está el eje X, ¿cierto? Y acá está el eje Y. Y ahí vemos cómo se descompone la fuerza peso, que está aquí en diagonal,
tiene una componente en X y una componente en Y. Preguntas, chiquillas, les hice el desglose, el diagrama de cuerpo libre de estas situaciones o no? ¿Cómo, profe? Si les indiqué, si es que les hice el diagrama de cuerpo libre de estas tres situaciones. Creo que no. Creo que No me no, a mí no acuerdo. me suena. Ya, lo vamos a colocar para que lo recuerden, ya, o sea, para que queden registro de cómo se hace. Miren, vamos a partir con el primero, ¿ya? A mí les cuento que esta es la última materia que nosotros vamos a revisar, o sea, fuerza, o sea, dinámica, que sería todo esto, y momentum, nos vamos a tomar todo el tiempo de la vida porque prefiero que lo entiendan bien, ¿ya? Les va a servir también para la PSU en el futuro. Ya, entonces nosotros colocamos diagrama de cuerpo libre del bloque, ¿cierto? 2 puntos. Dibujamos el eje vertical, dibujamos el eje horizontal. Siempre. Colocamos Y, colocamos X. El diagrama de cuerpo libre del bloque es imaginar este punto, ¿cierto? Y en ese punto solamente existen dos fuerzas. El peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Este vector negro no me interesa porque es la superficie, ¿cierto? Y es sobre el bloque el análisis que estamos haciendo. Y esta fuerza amarilla que tenemos aquí abajo tampoco me interesa porque es sobre el bloque el diagrama de cuerpo libre que estamos haciendo, no sobre la Tierra. ¿Ya? Entonces, sobre el bloque solamente tenemos dos fuerzas. Esta fuerza amarilla que se llama peso y la fuerza normal que tenemos hacia arriba. ¿Cierto? Listo. Ahora, nosotros decimos en X, dos puntos. La sumatoria de las fuerzas en el eje X o la fuerza neta en el eje X, esas son dos formas de escribirlo, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Simplemente por eso. ¿Sí? Eso es lo primero, en el eje X. Vamos ahora en el eje Y. En el eje Y, dos puntos. Vamos a escribir fuerza neta en el eje Y. ¿Va a ser igual a qué? Si este bloque está en reposo sobre esta superficie de la mesa, decimos que la fuerza neta en el eje Y también es igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se va a mover ni para arriba ni para abajo. ¿Ya? Ese análisis uno lo hace previamente. Siempre cuando ustedes le coloquen un ejercicio, les va a decir, el cuerpo está en reposo. Si dicen que el cuerpo está en reposo, la sumatoria de las fuerzas sobre el bloque, tanto en el eje X como en el eje Y, es igual a 0. ¿Ya? Listo. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Decimos que son dos. ¿Cuáles? La normal hacia arriba, ¿cierto? Menos el peso hacia abajo. Ahí. Menos el peso hacia abajo. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Si nosotros despejamos esta ecuación, nos va a quedar que la normal es igual al peso, ¿cierto? O sea, este peso que está restando pasa al otro lado de la ecuación, sumando. Y me queda normal igual a peso más 0, pero el 0 no lo colocamos. ¿Y qué es lo importante de esto? Que siempre, cuando yo tengo una superficie horizontal, ¿ya? La normal es igual al peso. O sea, la normal es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Porque recordemos que el peso se puede escribir así también. ¿Ya? Esto siempre se cumple cuando tenemos una superficie horizontal. ¿Sí? Si nosotros agregamos aquí un cuerpo, acá nosotros agregamos una masa. ¿Sí? Si agregamos otro cuerpo, acá agregamos otra masa más. ¿Ya? Y así. Queda más o menos claro esta parte, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Esto siempre se va a tener que hacer cuando tengamos que hacer análisis de diferentes situaciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver la segunda, para que quede más tarde. En esta situación, vamos a colocar aquí en la esquinita diagrama, diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Dos puntos.
el eje vertical, ¿cierto? El eje horizontal. El eje Y, el eje X, ¿cierto? En el eje vertical vamos a tener una fuerza hacia abajo, siempre hacia abajo está el peso. Hacia arriba dijimos que esta fuerza azulita iba a ser la fuerza de fricción, F sub R. Hacia la derecha, horizontalmente, ¿cierto? Tenemos la normal. Y horizontalmente hacia la izquierda tenemos la fuerza aplicada por la mano. Ya, porque vamos a imaginar que acá hay una mano que está presionando a este bloque para que no se caiga. ¿Sí? Listo. Acá nosotros decimos, en el eje X, la fuerza neta en el eje X va a ser igual a 0, porque este bloque no se va a mover horizontalmente. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza aplicada, ¿cierto? Que es negativa porque apunta hacia la izquierda, más la normal. ¿Qué implica esto? Que la normal en esta situación, cuando la superficie es vertical, no es igual al peso, es igual a la fuerza que yo estoy aplicando sobre el cuerpo. ¿Sí? Fíjense, esta parte es importante. En la situación anterior, en esta de acá, la normal era igual al peso, porque era horizontal. Aquí, como es vertical, no es igual al peso. De hecho, fíjense que la normal es perpendicular al peso. ¿Ya? Eso. En el eje Y, la fuerza neta en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? Porque el objeto no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Tenemos dos. La fuerza de roce hacia arriba menos el peso hacia abajo. Y eso va a ser igual a 0. En esta situación, la fuerza de roce va a ser igual al peso. En esta situación, cuando el objeto está apoyado en una superficie vertical. Y eso sería el análisis en esta situación. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto de acá y esto de acá, ¿cierto? Que la fuerza neta en el eje X es igual a 0 y que la fuerza neta en el eje Y es igual a 0, nos indica que el objeto se encuentra en un estado inercial de reposo. ¿Ya? O sea, no se mueve ni en el eje Y ni se mueve en el eje X. ¿Vale? Listo, vamos a la última situación. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este análisis? Yo tengo una duda. N igual F, la F que era, la fuerza. Hacerse mis manos. Digamos que acá tengo una persona que está colocando su mano para que este objeto no se caiga. Ah, ya. Gracias. Voy a borrar y borre. Vamos a la última situación. Ya fíjense que esta última situación es distinta a las demás. Se explica de la siguiente manera. ¿Ya? Primero que todo, como siempre, diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. En este caso dijimos que el diagrama de cuerpo libre lo colocamos a favor del movimiento. Este es el eje vertical y este es el eje horizontal. ¿Cierto? Eje Y, eje X. Y acá nosotros vamos a ver que el peso está hacia acá. Este es el peso. ¿Sí? O sea, esto está acá. ¿Sí? Ahí está el eje X y acá está el eje Y. ¿Sí? Entonces, claro, el peso va a ir en diagonal. Va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y, que ya les voy a explicar a continuación. Bien. Acá, este peso, ¿cierto? Digamos que va a tener una coordenada, ¿cierto? Y va a tener, por tanto, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. En el eje X, esa coordenada la vamos a llamar, o va a ser un vector en verdad, peso en X. ¿Ya? Y en la vertical, esto de aquí, ¿cierto? Va a ser peso en Y. O sea, yo puedo decir que si yo sumo el vector Px más el vector Py, me da el vector P. ¿Sí? Eso es básicamente, esta es la descomposición vectorial. ¿Sí? Aproximadamente ahí
nos quedaría. Ahí me quedó un poquito más grande, pero con detalle. Listo. Ahora fíjense en lo siguiente. La normal, en esta situación, apunta también perpendicular a la superficie. Y en este caso sería así. Ya, acá estaría la normal. Pero la normal de esta situación es de igual tamaño al peso en Y. ¿Sí? No es igual al peso. ¿Por qué es igual al peso en Y? Porque el peso en Y es perpendicular a la superficie. ¿Sí? O sea, claro, este peso que tenemos acá, una parte de este peso está golpeando perpendicular a la superficie y la otra parte está haciendo que este cuerpo se deslice hacia acá. Entonces este objeto no va a estar en reposo ahí, va a bajar con aceleración. Entonces, nosotros vamos a decir fuerza neta, perdón, vamos a decir en Y, 2 puntos. Fuerza neta en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que este objeto no se va a mover de esta manera, ya no se va a mover de forma vertical. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que existen en el eje Y? Vamos aquí al diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que hay una fuerza hacia arriba, que es la normal, ¿cierto? Y tenemos una fuerza hacia abajo, que se llama PY, ¿cierto? Y que es negativa, eso en Y, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Que en esta situación, cuando hay un plano inclinado, la normal no es igual al peso, sino que es igual a una parte del peso, una parte más pequeña del peso. ¿Sí? Ahí. Eso sería en el eje Y. Vamos con el eje X. Y aquí es distinto, fíjense. En el eje X, la fuerza neta en el eje X va a ser igual, no va a ser igual a 0, porque fíjense que en el eje X no tengo una fuerza que se oponga al peso X. No hay un vector que se oponga a este vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí ya no estamos en inercia, aquí estamos en masa por aceleración en X. O sea, este cuerpo se va a mover para allá con aceleración. ¿Sí? Va a resbalar, va a acelerar hacia abajo. Listo, ¿cuáles son las fuerzas en el eje X? Solamente una, el peso en X. Entonces el peso en X es la fuerza neta. Y va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¡Tarán! Listo, eso es cuando el cuerpo no se le opone ninguna fuerza. Si nosotros dijésemos que aquí hay roce, aquí el asunto cambia y entonces aparece una fuerza de roce en sentido contrario, que puede ocurrir que el objeto se quede quieto o que baje con velocidad constante. Recuerden que si baja con velocidad constante o está quieto, implica que no hay aceleración, o sea que no se cumple esto, que sería igual a 0, ¿ya? Pero en esta situación lo preferí dejar así, ¿ya? Eso. Listo, chiquillas. Eso sería el resumen con respecto a normal. Espero que haya quedado más claro. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Cómo se sabe el tamaño de PX y cómo se sabe el tamaño de PY? ¿Saben? Les voy a contar. Existen en matemática 3 funciones trigonométricas, no sé si las conocen. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Son funciones trigonométricas que relacionan los lados de un triángulo rectángulo con un ángulo. ¿Sí? Ya, pero eso no lo vamos a revisar porque nunca se abordan ejercicios tan complejos en física, ¿ya? Pero se puede determinar el tamaño de estos vectores que tengo aquí y este vector que tengo acá, ¿ya? Mediante estas funciones trigonométricas. No sé si lo han revisado en matemáticas esas funciones. ¿Lo han revisado? No. ¿No? Todavía no. Pero lo van a revisar lo más probable en tercero medio. Son bacanas, son entretenidas las funciones trigonométricas. Les va a gustar, estoy seguro. Ya. Vamos ahora a la fuerza de fricción. ¿Ya? La fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento. Y tenemos 3 posibilidades. La primera posibilidad, que no haya fuerza de roce, ¿cierto? O sea, básicamente decimos que el cuerpo resbala, ¿sí?
Entonces no existe la fuerza de roce. En los ejercicios les va a aparecer un cuerpo se mueve sobre una superficie lisa. Cuando les aparece eso, quiere decir que no hay roce. O directamente les dicen se mueve sobre una superficie de roce despreciable, ¿vale? En esas situaciones decimos que el cuerpo no tiene fuerza de roce y puede que se mueva con aceleración o se vaya moviendo con velocidad constante si es que no hay una interacción con el cuerpo, ¿ya? Eso es lo primero. La segunda es cuando tengo una fuerza de roce estático. Ya tenemos dos tipos de fuerza de roce o fuerza de fricción. La fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético, ¿ya? La fuerza de roce estático, aquí no se fijen en el niño, fíjense en la tabla. La tabla se queda quieta, ¿cierto? Entonces, se dice que la tabla entró en interacción con la superficie, que en este caso es arena, y generó una fuerza de fricción estática. Básicamente, la fuerza que lo iba a tirar para la derecha, se le opuso una fuerza que fue hacia la izquierda y la tabla quedó en reposo. El niño siguió moviéndose por inercia, ¿ya? Inercia de movimiento. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver en verdad, pero era gracioso el video. Y tenemos la fuerza de fricción cinética, que me indica que, claro, un cuerpo se puede mover y a la vez puede haber fricción, y esto es lo más normal de la vida. Por ejemplo, ustedes cuando caminan, ustedes ahí están sus pies con el suelo, se genera una fricción que se llama fuerza de fricción cinética, ya que les permite también moverse, ¿ya? La fuerza de fricción, chiquillas, tiene varias aplicaciones en la vida. Una de ellas está relacionada con nuestra temperatura. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando está muy helado el ambiente, ustedes se frotan las manos, ¿cierto? Cuando ustedes se frotan las manos, generan energía, se genera calorcito, ¿cierto? Y ese calorcito básicamente corresponde a la fuerza de fricción actuando. Nuestro cuerpo, la sangre que circula por nuestras venas, por nuestras arterias, por nuestros capilares, ¿cierto? La sangre se va rozando constantemente entre sí y eso genera el roce y liberación de energía en forma de calor. Y eso genera la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso. Listo. Entonces ahora vamos a explicar un poco más con respecto a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento, chiquillas, tiene una ecuación que es la siguiente. Bueno, tenemos primero la fuerza de roce estático, que se simboliza fuerza, ¿cierto?, de roce estático. Así. F, R sub E. O sea, F sub R. Perdón. Y la fuerza de roce depende de dos cosas. Depende primero de un concepto que se denomina coeficiente de rozamiento, que es esta letra griega mu, que es el coeficiente de roce. En este caso, coeficiente de roce estático. ¿Y de qué depende el coeficiente de roce estático? Esto es importante. Depende de la superficie en que estén en contacto. Por ejemplo, si yo tengo un trozo de hielo sobre hielo, claro, el coeficiente de roce estático va a ser 0, porque el cuerpo va a resbalar, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, caucho, que es goma, ¿cierto? La goma de la rueda del auto, y el suelo también es de caucho, voy a generar un máximo roce estático. Entonces, este valor va a ser mucho más grande, ¿cierto? Entonces, la fuerza de roce depende de eso, de la característica de las superficies que están en contacto. Y también depende de una fuerza, que es la normal, ¿ya? Y esa sería la ecuación para fuerza de roce estático, ¿ya? Coeficiente de roce estático multiplicado por la normal. Si se dan cuenta, la normal con la fuerza de roce estático son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta la normal, aumenta la fuerza de roce estático. Si disminuye la normal, disminuye la fuerza de roce estático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, por ejemplo, tienen una silla y en esa silla tienen un gato, si ustedes quieren mover la silla, no les va a costar tanto porque el gato no es tan pesado y, claro, va a haber un pequeño roce. Si ustedes colocan sobre una silla un elefante,
el elefante va a generar un mayor peso, ¿cierto? Y por lo tanto una mayor normal. Y eso va a generar que haya una mayor fuerza de roce estático. O sea, les va a costar mover esa silla con el elefante encima. ¿Vale? Eso. Y finalmente, importante, el coeficiente de roce estático no tiene unidad de medida. ¿Ya? Eso es importante. El coeficiente de roce estático y el cinético también no tiene unidad de medida. O sea, es adimensional. Ya. Por último, la fuerza de roce cinético, que se escribe así, FR sub C, ¿cierto? Es igual al coeficiente de roce cinético multiplicado por la normal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, uno es inmóvil y el otro es móvil. Y eso lo voy a explicar la próxima clase, ¿ya? Porque lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Entonces, eso. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a lo que expliqué de la fuerza de roce? Yo tengo una pregunta, pero no es sobre esto. Josefa.